Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar tempe guisado. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de tempe, cebolla, ajo, un trozo de pimiento rojo, una rama de apio, una zanahoria, una hoja de laurel, harina, en este caso harina de trigo sarraceno, pimienta negra, sal, aceite y vino blanco. Empezamos por cortar el tempe en rodajas de 1 centímetro más o menos de grosor. Preparamos las verduras y ya pasamos al fogón. En un poco de aceite en la sartén doramos el tempe. ¿Ya? Sí. Sofreímos las verduras, empezando por el ajo. Una vez que la cebolla vaya cogiendo un poco de color doradito, vamos incorporando el resto de las verduras. Ya se han ablandado un poco las verduras, así que ahora incorporamos la harina, el vino blanco, dejamos un momentín para que se evapore todo el alcohol. Añadimos el tempe, agregamos agua que lo cubra un poquitín, salpimentamos . Esto huele ya de maravilla. Una vez que rompa a hervir, le bajamos el fuego a un fuego medio, lo tapamos y lo dejamos que se cueza suavemente durante unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos lo he tenido cociendo destapado ya para que terminara de evaporar el líquido y la salsa se quedara un poquitín más gordita. Y este es el resultado. Veganízate. El tempe es un producto hecho a partir de las habas de la soja y muy rico en proteína. Puede tener al principio un sabor un poco chocante cuando no estamos acostumbrados a ello y nos cuesta por eso incorporarlo a recetas y a platos. Así que la de hoy es una buena manera de empezar a usarlo y disfrutar de este producto tan sano. Todos los ingredientes de esta receta ya sabéis abajo en la descripción del vídeo, donde también están los enlaces a mis redes sociales. Gracias por pasaros por mi cocina, dejadme un like si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, compartir con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!